Cada vez que subís a un auto o prendés el aire acondicionado, estás usando la solución de un mismo hombre a dos problemas de ingeniería distintos. Dos soluciones que el mundo entero recibió como un golpe de genialidad. Ese hombre se paró una vez frente a un grupo de periodistas. Se sirvió uno de sus propios inventos sobre las manos. Se lo llevó a la nariz y lo respiró durante un minuto entero, para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Un año antes, esa misma sustancia casi lo había matado a él. A principios del siglo XX, los autos tenían un problema que ningún ingeniero lograba resolver. El motor golpeaba por dentro al acelerar, perdía potencia y se desgastaba antes de tiempo. Una de las fábricas de autos más grandes de Estados Unidos le encargó el problema a un químico sin experiencia previa en motores, Thomas Midgley. Después de años probando compuesto tras compuesto, en diciembre de 1921 encontró uno que funcionaba casi como magia. Bastaban unas pocas gotas para que el golpeteo desapareciera. El compuesto se llamaba plomo tetraetilo, y la industria lo recibió como un milagro. Había un problema, aunque casi nadie lo decía en voz alta. El plomo es un veneno conocido desde hace siglos. La empresa que fabricaba el aditivo lo bautizó simplemente etil, sin mencionar la palabra plomo en ningún envase ni en ninguna publicidad. Apenas unos meses después de que la nafta con plomo saliera a la venta, el propio Midgley empezó a sentirse mal. Problemas digestivos, presión baja, los pulmones afectados. Tuvo que dejar el trabajo varias semanas para recuperarse. Lo que no contó en público fue de qué se estaba recuperando. Volvió al laboratorio poco después y la producción del aditivo siguió creciendo. En una de las plantas donde se fabricaba, los obreros empezaron a tener alucinaciones, convulsiones y ataques de una violencia repentina. A varios tuvieron que sacarlos del edificio en camisa de fuerza. En pocos meses, más de una decena de trabajadores de esa planta y de otras similares habían muerto. Los periodistas de la época bautizaron a ese edificio la Casa de los Locos. La empresa necesitaba demostrarle al público que el producto era seguro, y fue el propio Midgley quien repitió esa demostración frente a las cámaras, declarando que podía respirar la sustancia todos los días sin ningún problema. Lo hizo apenas unos meses después de haber vuelto de su propia recuperación por envenenamiento con esa misma sustancia. La nafta con plomo para autos se siguió vendiendo en algún rincón del mundo durante casi un siglo, hasta que el último país dejó de usarla. Unos años más tarde, la misma empresa que lo había hecho famoso le encargó un problema distinto. Los refrigeradores domésticos funcionaban con gases tóxicos o inflamables que ya habían matado a más de un centenar de personas en un solo accidente hospitalario. Midgley resolvió también ese problema en apenas 3 días de trabajo. Llevó un gas nuevo, incoloro, que no se incendiaba y no parecía tóxico. Lo presentó ante un auditorio científico con otra demostración. Inhaló una bocanada del gas y la exhaló despacio sobre una vela encendida, apagándola sin quemarse. El gas se llamó freón, y en pocos años estuvo en la mayoría de las heladeras y los aires acondicionados del mundo. Midgley había resuelto 2 veces un problema real con una solución que funcionaba exactamente como prometía. Nadie en su época tenía forma de saber que los dos compuestos tardarían décadas en mostrar su verdadero costo. El plomo de los caños de escape se fue acumulando en el aire, el agua y la sangre de generaciones enteras, con efectos medidos en el desarrollo neurológico de millones de chicos. El gas de las heladeras, por su parte, subía lentamente hasta las capas más altas de la atmósfera y rompía la capa que filtra la radiación ultravioleta del Sol. Un historiador ambiental resumió su legado en una sola frase, mucho después: que ningún organismo individual en toda la historia de la Tierra había tenido tanto impacto sobre la atmósfera del planeta como ese hombre. Midgley no llegó a ver casi nada de eso.
Años después contrajo una enfermedad que lo dejó con las piernas paralizadas y diseñó un sistema de cuerdas y poleas para poder levantarse de la cama sin ayuda de nadie. Una mañana lo encontraron muerto, enredado en ese mismo sistema. La versión que más se repite es la de un accidente cruel, el hombre atrapado por su propio ingenio. Pero el informe oficial del forense no habla de un accidente. Concluyó que se había quitado la vida. Los aviones chicos todavía cargan combustible con la misma sustancia que Mitchell popularizó hace más de un siglo, con una fecha límite ya fijada para dejar de usarla. La capa de ozono, mientras tanto, sigue sanando de a poco, y un vacío legal en el propio tratado que la protege podría trazar esa recuperación varios años más. Michelin no era descuidado ni actuaba de mala fe. Y por todo lo que se sabe, extremadamente bueno en su trabajo. Tal vez esa sea la parte más incómoda de la historia. El desastre no vino de alguien que actuó mal, sino de alguien que hizo exactamente lo que le pidieron, mejor de lo que nadie esperaba. Conviene recordarlo la próxima vez que alguien se pare frente a una cámara a asegurar que su solución brillante no tiene ningún costo oculto. Bit Científico. Historias que explican por qué el presente es como es.